El Papa Francisco, cuyo verdadero nombre es Jorge Mario Bergoglio, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Es un hombre de corazón sensible y profundo. A lo largo de su vida de más de 8 décadas, quizás la mayor tristeza no estuvo en las habituales pérdidas personales como el dinero, la fama o la salud, sino en el profundo dolor espiritual de presenciar la injusticia, el sufrimiento humano y las heridas dentro de la misma iglesia que él dirigía. Esta tristeza no es un momento único, sino una serie de emociones entrelazadas, acumuladas a lo largo de los años, desde que era un joven sacerdote en Argentina hasta que se convirtió en la cabeza de la Iglesia Católica Universal. Uno de los mayores dolores del Papa Francisco es la crisis de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Cuando se convirtió en Papa el 13 de marzo de 2013, heredó un doloroso legado de escándalos relacionados con abusos infantiles por parte de sacerdotes y encubrimientos por parte de algunos líderes de la Iglesia. En sus memorias Esperanza, publicadas en 2025, escribió: Desde el comienzo de mi pontificado, me sentí responsable de todos los crímenes cometidos por numerosos sacerdotes, que fueron muy numerosos. Esta tristeza no es solo una pena por las víctimas, sino también un sentimiento de impotencia ante un problema profundamente arraigado en el sistema, donde la confianza de millones de creyentes ha sido seriamente dañada. Ha derramado lágrimas durante los encuentros con las víctimas, ha escuchado historias desgarradoras y ha pedido perdón en nombre de la Iglesia. Esas lágrimas no son solo una expresión de tristeza personal, sino también de profunda simpatía por aquellos que están heridos. La tristeza del Papa Francisco también está ligada al sufrimiento del mundo que presencia. Como alguien que se preocupa por los pobres, los oprimidos y las víctimas de la guerra, a menudo expresa su dolor al referirse a conflictos como la guerra en Ucrania, Gaza o los desastres humanitarios en África. En su mensaje del 31 de marzo de 2024, calificó la guerra de dolorosa para toda la humanidad y pidió la paz, pero la incapacidad de poner fin a la violencia parece ser una herida sin cicatrizar en su corazón. Esta tristeza se hizo aún más profunda cuando se dio cuenta de que, a pesar de su gran poder espiritual, no podía evitar completamente tal sufrimiento. Finalmente, otro dolor personal del Papa Francisco puede ser la soledad en su papel de liderazgo. Como el primer Papa de América Latina, el primer jesuita y el primero en tomar el nombre de Francisco, a menudo se ha enfrentado a la oposición de los conservadores dentro de la Iglesia, que dicen que es demasiado abierto, demasiado progresista. Este aislamiento, sumado a su salud cada vez más precaria a la edad de 88 años, puede haber sido una carga mental que soportó en silencio. Su mayor tristeza, por tanto, no fue solo un acontecimiento particular, sino la suma de pesadas responsabilidades, expectativas incumplidas y un profundo amor por la humanidad. La carrera del Papa Francisco ha sido un viaje largo y lleno de acontecimientos, desde un niño criado por inmigrantes italianos en Argentina hasta el líder supremo de la Iglesia Católica, con más de 1.200 millones de seguidores. Antes de convertirse en Papa, Jorge Mario Bergoglio pasó por muchos roles diferentes: químico, sacerdote jesuita, provincial, arzobispo y finalmente cardenal. Cada paso en su carrera dejó una profunda huella, con éxitos brillantes y fracasos desgarradores. Uno de los mayores éxitos del Papa Francisco ha sido su capacidad de insuflar nueva vida a la Iglesia Católica cuando fue elegido Papa en 2013. Tras la sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI, la Iglesia se enfrentaba a una crisis de fe y a un alejamiento entre los jóvenes. Con su estilo de vida sencillo y accesible, y sus mensajes que enfatizaban la misericordia, atrajo la atención del mundo entero. Se negó a vivir en el lujoso Palacio del Vaticano, prefiriendo alojarse en la casa de huéspedes de Santa Marta,
Conducía un coche normal en lugar de un coche de lujo y siempre aparecía con una cálida sonrisa. Este acto no es solo simbólico, sino también una declaración de que la Iglesia necesita volver al espíritu de servicio a los pobres, en el espíritu de San Francisco de Asís, de cuyo nombre tomó. Otro éxito fueron las reformas que llevó a cabo en la Iglesia. Ha presionado por la transparencia en las finanzas del Vaticano, un tema que se ha visto empañado por el escándalo. Creó comisiones para supervisar el Banco del Vaticano y luchar contra la corrupción. Su exhortación apostólica de 2016, Amoris Laetitia, la alegría del amor, fue un gran paso adelante, allanando el camino para que los católicos divorciados y vueltos a casar participen más plenamente en la vida de la Iglesia, demostrando la tolerancia y flexibilidad que siempre ha perseguido. En particular, la decisión de permitir las bendiciones para parejas del mismo sexo en diciembre de 2023 es un hito histórico que, aunque controvertido, afirma su espíritu de diálogo e inclusión. Además, sus viajes internacionales son un testimonio de su brillante carrera. Desde su visita a Irak en 2021 para pedir la paz, hasta su viaje de 2023 a Mongolia, donde viven apenas 1.500 católicos, ha llevado el mensaje de la Iglesia a las tierras más remotas. Sus poderosos discursos sobre el cambio climático, la desigualdad social y la paz mundial le han hecho ser querido y respetado incluso por los no católicos. Sin embargo, la carrera del Papa Francisco no siempre ha sido tranquila. Uno de sus mayores fracasos fue su manejo inadecuado de la crisis de abuso sexual en la Iglesia. Aunque se ha reunido con las víctimas, emitido nuevas políticas y expresado arrepentimiento, muchos críticos dicen que estas acciones llegan demasiado tarde y no son lo suficientemente decisivas. El incidente de Chile de 2018 es un claro ejemplo. Inicialmente defendió al obispo Juan Barros, acusado de encubrir abusos, pero luego tuvo que disculparse públicamente cuando se supo la verdad. Este retraso dañó su reputación y decepcionó a muchos creyentes. Otro fracaso fue la división dentro de la Iglesia durante su reinado. Sus reformas progresistas, como permitir a las mujeres votar en la Conferencia Mundial de Obispos de 2023 y su apertura a la comunidad LGBTQ+, han provocado una fuerte reacción de los conservadores. Varios cardenales y obispos lo han criticado públicamente, llamándolo destructor de la tradición. Esta oposición no solo debilitó la unidad dentro de la Iglesia, sino que también lo puso bajo una enorme presión mental. Ha habido momentos en su carrera en los que el Papa Francisco no ha podido contener las lágrimas. Uno de ellos fue cuando se reunió con víctimas de abuso sexual en Filadelfia, en 2015. Al escuchar sus desgarradoras historias, lloró y dijo: «Me avergüenzo de lo que pasó en la casa de Dios». Esas lágrimas no eran solo una expresión de tristeza, sino también un compromiso silencioso de que haría todo lo posible para corregir el error. En otra ocasión, durante una visita a un campo de refugiados en Lesbos, Grecia, en 2016, rompió a llorar al ver niños huérfanos y familias destrozadas por la guerra. Los abrazó, oró con ellos y trajo a 3 familias de refugiados de regreso al Vaticano en su propio avión. Esas lágrimas son un testimonio de sus incansables esfuerzos por llevar esperanza a los olvidados. El Papa Francisco no es un hombre que busca la fama ni logros superficiales. Para él, el logro no se mide por la cantidad, sino por el valor espiritual y el impacto en la vida de las personas. A lo largo de su reinado, se fijó grandes metas que siempre se esforzó por alcanzar, a pesar de enfrentarse a innumerables dificultades. Su mayor logro es convertir a la Iglesia Católica en un hospital de campaña, un lugar para curar las heridas del alma, en lugar de ser simplemente una organización poderosa. Declaró un año jubilar de la misericordia,
2015 a 2016, para enfatizar el perdón y la compasión, alentando a los sacerdotes a escuchar y acompañar a aquellos que han cometido un error. Esto no fue solo un lema, sino un principio rector para todas sus acciones, desde la reforma del derecho canónico hasta la extensión de su mano a los marginados. Otro logro que ha perseguido incansablemente es la concienciación sobre la protección del medio ambiente y la lucha contra la injusticia social. La encíclica Laudato Si, Alabado sea Dios, de 2015, es un hito que llama al mundo a unir fuerzas para proteger la casa común de la humanidad del cambio climático. Se ha reunido con líderes mundiales, ha asistido a conferencias internacionales y no ha tenido reparos en criticar a las grandes corporaciones contaminantes. Al mismo tiempo, luchó por los pobres, denunciando estructuras económicas injustas que crean una enorme desigualdad. Como dijo una vez en un discurso, el Papa Francisco también pretende construir la paz a través del diálogo interreligioso. Su visita de 2019 a los Emiratos Árabes Unidos, donde firmó la Declaración sobre la Fraternidad Humana con el gran imán Ahmed Al-Tayeb, fue un paso histórico en las relaciones católico-musulmanas. También viajó a Irak, Mongolia y muchos otros países para sembrar semillas de paz, a pesar del peligro y la mala salud. Para él, la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de la justicia y el amor. Estos logros no siempre son fáciles de alcanzar. Se enfrentó a la oposición, a problemas de salud y a los límites de su poder. Sin embargo, su perseverancia y fuerte fe lo ayudaron a continuar su camino, dejando un legado para las generaciones futuras. Como sacerdote jesuita y más tarde papa, el Papa Francisco eligió un camino de celibato para toda la vida, renunciando al amor romántico y al matrimonio para dedicarse completamente a Dios y a la Iglesia. Sin embargo, eso no significa que no tuviera experiencias o emociones relacionadas con el amor antes de entrar a la vida religiosa. Cuando era joven, Jorge Mario Bergoglio tuvo su primer amor. En una rara entrevista, reveló que cuando tenía 20 años se sintió atraído por una chica que conoció en una fiesta de bodas. Me sentí abrumado por su belleza, recordó, y durante varios días no pude concentrarme en nada. Sin embargo, después de reflexionar y orar, decidió que su llamado era servir a Dios, no formar una familia. Esta decisión quizá traiga consigo un momento de arrepentimiento, pero no de profunda tristeza, porque estaba comprometido de todo corazón con el camino que eligió. Así que el Papa Francisco no tiene ninguna tristeza por el matrimonio personal, porque nunca se ha casado. Sin embargo, a menudo expresaba simpatía por las personas que tenían dificultades en el amor y el matrimonio. En su exhortación apostólica, Amoris Laetitia, escribe sobre las heridas de los matrimonios rotos, el dolor del divorcio y la soledad de quienes han perdido a un ser querido. Él no juzgó, sino que animó a la Iglesia a apoyarlos, mostrando su profunda comprensión de los dolores que otros padecen en la vida matrimonial. Si hay una tristeza en este ámbito, es la tristeza espiritual, cuando se presencia un amor distorsionado por la violencia, la injusticia o la infidelidad. Ha derramado lágrimas al conocer a mujeres que han sufrido violencia doméstica durante sus viajes, y ese puede ser un dolor indirecto que lleva en su corazón. El Papa Francisco es un símbolo de sencillez y humildad, por lo que su riqueza personal es casi inexistente en el sentido convencional. Como jefe del Vaticano, un pequeño país rico en historia y cultura, tiene acceso a lujos, pero siempre los ha rechazado para vivir fiel a su voto de pobreza. En lugar de vivir en el lujoso Palacio Apostólico, donde han residido los papas anteriores, el Papa Francisco ha optado por alojarse en la Casa de Huéspedes Santa Marta, una residencia sencilla para sacerdotes e invitados del Vaticano. Su habitación solo tenía una cama, un escritorio, una silla
y un crucifijo en la pared. Una vez dijo, «No necesito muchas cosas para vivir. Quiero estar cerca de la gente». En materia de transporte, es famoso por rechazar coches de lujo como Mercedes-Benz o limusinas blindadas habitualmente reservadas para el Papa. En lugar de ello, prefiere utilizar en sus viajes coches populares como el Ford Focus o el Fiat 500L. Cuando era cardenal en Buenos Aires, a menudo tomaba autobuses públicos en lugar de su propio coche. Uno de los coches más famosos que se le asocian es un antiguo Renault 4 que le regaló un sacerdote en 2013 y que condujo por el Vaticano como símbolo de sencillez. El Papa Francisco no posee casa, villa, ni ningún otro bien personal significativo. Incluso su anillo papal está hecho de plata bañada en oro en lugar del tradicional oro macizo. Su vestimenta es sencilla, generalmente una sotana blanca y zapatos negros lisos, muy lejos de los costosos zapatos rojos utilizados por los papas anteriores. Si hay alguna propiedad, es la riqueza espiritual, las enseñanzas, los mensajes y el amor que dejó al mundo. Sin embargo, si tuviéramos que imaginar una hipotética fortuna para él, podríamos pensar en una pequeña casa en Argentina con un jardín lleno de flores, donde poder descansar después de un agotador día de trabajo, o una bicicleta para poder recorrer el Vaticano y disfrutar del aire fresco. Pero en realidad no necesita ni quiere esas cosas. Los allegados y amantes del Papa Francisco a menudo hablan de su dolor con profundo respeto y simpatía. No solo vieron esa tristeza, sino también vieron cómo la convirtió en motivación para servir a los demás. Una víctima que lo conoció en Irlanda en 2018 compartió: «Cuando le conté mi historia, lloró conmigo. Siento que tu tristeza no es fingida». Él estaba realmente herido por lo que pasamos, y eso me consoló. Estas palabras muestran que su tristeza no es solo de responsabilidad, sino también de sincera simpatía. El cardenal Claudio Humes, un amigo cercano que estuvo con él durante el cónclave papal de 2013, dijo una vez: «Francisco lleva dentro de sí la tristeza de los pobres, de los abandonados. Te veo dando vueltas en la cama todas las noches por injusticias que no puedes solucionar». Esto refleja que su tristeza era parte inseparable de su misión. Un feligrés de Argentina, donde era arzobispo, recordó: